con su apretado abrazo radial que nos acerca cada vez más a los 70 años, a esta voz radial y digital que apura amaneceres sin golpes a la patria y sin golpes para nadie. Así es junio, en eterna alegría y resistencia. Radio Progreso, la voz que está con vos. Y la Comisión Centroamericana de Medios de la Compañía de Jesús, SECAM. Yo soy Radio Progreso, la voz que está con vos. Muy buenos días, amigos, amigas que nos están sintonizando a través de esta transmisión especial de Radio Progreso y en nuestras frecuencias, pero también en las redes sociales. Este es un foro especial que estamos haciendo como parte de las diferentes actividades que está organizando el Observatorio para Juan López y el Parque Nacional Carlos Escaleras. Vamos a hacer hoy una transmisión especial para redes sociales con invitados que ya tenemos en línea, pero estamos también solicitando la autorización para quienes lo deseen. Vamos a grabar esta sesión para luego también utilizar alguna de estas enseñanzas que seguramente nos va a traer este foro, así que les pedimos a quienes están en el Zoom que si están de acuerdo en que se pueda grabar con estos fines, que por favor también le den a aceptar. Hoy estamos haciendo esta actividad denominada Foro Virtual, Verdad y Justicia para Juan López. Y además tiene un enfoque especial porque hoy nos vamos a centrar en conocer un poco más de qué se trata la autoría intelectual, que vamos a entender y que tenemos que entender sobre las obligaciones internacionales que tiene el Estado hondureño respecto a cuidar y proteger la vida de sus ciudadanos. Esto es una actividad que está siendo coordinada y animada también como el Observatorio por la Justicia para Juan López y Parque Nacional Carlos Escaleras, de la cual también el ERIC es parte. Vamos a proponerles esta reflexión jurídica, pero también con un aporte político, social sobre el caso de nuestro querido Juan López, pero también vamos a darles la oportunidad a quienes ahora nos están siguiendo en las redes sociales y a quienes están conectados en el Zoom para también ampliar esta conversación con las personas especialistas que tenemos hoy. Es un panel de expertos de organizaciones nacionales e internacionales comprometidas con los derechos humanos, la justicia, la protección de quienes defienden la vida, el territorio y los bienes comunes. Antes de comenzar a presentarles el panel que tenemos para este foro virtual, solamente les voy a contar un poco cómo está pensado este foro. Primero vamos a tener un panel con las personas que ya están conectadas en el Zoom, y esto está siendo transmitido por las redes sociales y también por la radio, pero al final vamos a tener un momento para preguntas, respuestas, comentarios, aclaraciones, dudas o coordinaciones. Esto ya va a estar fuera del aire. Esto va a ser solo para las personas que se inscribieron en el link que les ofrecimos en el Zoom, de manera que esa conversación del final solo va a ser para quienes nos están siguiendo a través del Zoom. Vamos a tener también siempre disponible la cajita para los mensajes, de manera que al final también se puedan retomar. En el caso de que también prefieran no hablar, vamos a también intentar retomar. Entonces, vamos a tener cinco momentos básicamente, porque son 4 personas las que van a estar participando en este panel, y al final vamos a tener este espacio de llamado a la acción y a la solidaridad internacional. Eso es básicamente los puntos que vamos a tener, y como les decía, el último trámite va a ser para esta conversación más interna entre quienes nos están sintonizando, o más bien entre quienes ya están conectados en el Zoom. Les recordamos que esta es una transmisión en directo de Radio Progreso y de las redes sociales, y que estamos también grabando este foro.
Entonces, vamos a tener primero una contextualización del caso de Juan López y de la lucha en defensa del Parque Nacional Carlos Escaleras, luego una lectura sobre los hallazgos del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, en el caso de Berta Cáceres, y cuál va a ser la utilidad para analizar los obstáculos estructurales en investigaciones de redes de poder. Un tercer momento va a ser la presentación de un invitado que tenemos para hablar sobre la responsabilidad del Estado y los estándares internacionales en derechos humanos. Un cuarto momento va a ser una mirada sobre los desafíos actuales frente a la impunidad y los crímenes contra personas defensoras. Y finalmente este llamado a la solidaridad nacional e internacional. Como saben, ahora en el mes de junio también va a ser el inicio del juicio por el caso de Juan, así que estamos haciendo varios eventos en el marco del observatorio y este foro virtual es en este sentido. Así que sin más, vamos a dar ya la bienvenida. Les voy a pedir a mis compañeros Gustavo y Johan, que me están apoyando en la asistencia, que admitamos a todas las personas que están en el Zoom, pero que tengan el micrófono apagado para que ahora nos centremos especialmente en el panel que vamos a ir presentando. Aunque son 5 personas, las voy a ir presentando según vayan su orden de participación para conocerlos un poquito mejor. Así que la primera participación con la que vamos a abrir este foro virtual, Autoría Intelectual, Impunidad y Obligaciones Internacionales del Estado, va a ser en primer lugar con Ana María Briceño. Ella es coordinadora para las Américas del Cívicos Monitor, y vamos a pedirle a Ana María para abrir este foro que nos sitúe en el contexto en el que estamos, en el asesinato de Juan López, que ocurre justamente en una región marcada por conflictos socioambientales, riesgos para las personas defensoras y una larga lucha comunitaria por la protección del territorio y los bienes comunes. Así que invitamos a Ana María Briceño a compartir esta contextualización del caso sobre el Bajo Aguán y la importancia en este debate que estamos comenzando con este panel de personas expertas. Bienvenida, tenés la palabra, Ana María. Solo quiero confirmar si estamos escuchando bien a Ana María. A veces las tecnologías nos juegan cuando estamos en vivo, pero no pasa nada. Ahora mismo vamos a volver a hacer el intento con Ana María, que como les decía, Ana María Briceño es coordinadora para las Américas del Cívicus Monitor y nos va a contar la contextualización del caso de Juan López. Vamos a volver. Ana María, adelante. Ahora sí comienza tu tiempo. Muchas gracias, Carla, y gracias por esa presentación y sobre todo por arrancar, ¿no? Y explicar cuál va a ser la estructura del espacio de hoy. También dar los buenos días o buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este espacio o que nos siguen por redes sociales. Con esto que comentas quisiera comenzar. Es una idea central que es la necesidad de hablar de protección, de verdad, de búsqueda de justicia de las personas defensoras de derechos humanos en Honduras, y que es una cuestión urgente, que como comentaré más adelante hay unas cifras en el país, pero que también habla de la crisis de derechos humanos que existe a día de hoy, especialmente en contextos de conflictividad socioambiental como es tan palpable en la zona del Bajo Aguán. Porque cuando decimos que una persona defiende un río, una comunidad, un bosque o los bienes comunes, no solo estamos hablando de que haya una defensa de la naturaleza, la defensa de la tierra y el territorio es también una forma de defender el derecho a la vida. Y en regiones como el Bajo Aguán, en donde hay un claro modelo extractivista, quienes defienden derechos humanos se encargan una resistencia cotidiana que lamentablemente en los casos, el caso de Juan López, pero también de otras personas defensoras de derechos humanos, han tenido consecuencias letales.
Por eso, esta violencia de la que vamos a hablar hoy no puede comprenderse únicamente como una suma de ataques o de casos aislados, sino que nosotras entendemos que debe entenderse como una expresión de varios elementos y de varias dimensiones que se solapan. Una, las fallas estructurales en la protección estatal. Pensamos también en la falta de investigaciones efectivas que permitan identificar y procesar tanto autores materiales como autores intelectuales de los ataques que se llevan a cabo en esta región y en general contra personas defensoras, del debilitamiento de los procesos organizativos en esos contextos de violencia y hostilidad y del deterioro del espacio cívico para la sociedad civil en general. El asesinato del defensor Juan López en septiembre del 2024 es uno de los casos que seguramente ilustran con claridad todas estas dinámicas que mencionaba antes. El trabajo de Juan López, como la mayoría de las personas que probablemente nos escuchan conocerán, se vinculaban con la defensa del río Guapinol y del Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía frente a proyectos extractivos énergéticos altamente cuestionados por las comunidades del Bajo Aguán. Antes de ese letal ataque contra Juan López, él había sido objeto de amenazas, hostigamientos, criminalización y también era beneficiario de medidas de protección, lo cual ya nos va hablando de esa gran brecha entre el reconocimiento formal del riesgo que las personas defensoras sufren en ese particular contexto y las medidas efectivas para prevenirlo. También nos muestra cómo ha existido y sigue existiendo una cadena de violencia contra quienes han levantado la voz y siguen levantando la voz en esa región y en el país. Simplemente recordar que hace unos años, también entre 2023 y 2024, otros defensores de derechos humanos, Ali Domínguez, Jairo Bonilla y Okeli Domínguez, también defensores vinculados a la lucha por el río Guapinol, fueron asesinados, y esto nos obliga a decir con claridad que evidentemente no estamos ante hechos aislados, sino que hay un patrón de violencia, de impunidad y de desprotección. Y lamentablemente este patrón no se ha detenido. Tenemos cifras, por ejemplo, del año 2025 por la Oficina para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, quien documentó al menos 17 muertes violentas de personas defensoras en el país. De ellas 14, casi la mayoría, están relacionadas con la defensa de la tierra y el medio ambiente. Esto, según Naciones Unidas, ha representado un incremento significativo incluso respecto del año 2024, que fue el año en el cual Juan López fue asesinado, ¿no? Ese año se registraron 7 muertes violentas. Quisiera concatenar esto con dónde ocurre. Estos hechos de violencia extrema nosotros consideramos que se inscriben en un contexto mucho más amplio de restricciones severas al espacio cívico en el país. Cuando digo espacio cívico me refiero al terreno, tanto físico como digital, donde la sociedad civil opera, donde las personas ejercemos nuestra libertad de asociación, de organizarnos, de libertad de expresión y de reunión pacífica o derecho a la protesta. Desde el Civicus Monitor, que es una plataforma de investigación colaborativa en donde evaluamos las condiciones del espacio cívico en 198 países y territorios, clasificamos a Honduras con un espacio cívico represivo desde el año 2018, que fue cuando publicamos nuestro primer informe anual. Y este espacio cívico represivo es la segunda peor categoría de nuestra escala. Tenemos a día de hoy 5 escalas, que va desde categoría de espacio cívico cerrado hasta abierto. Y a 2025 también decir que el país registra una puntuación de 38 sobre 100 puntos en esta clasificación que tenemos. En términos prácticos, ¿esto qué significa? Hablamos de que la sociedad civil hondureña opera en condiciones hostiles y con altos niveles de violencia. Un espacio cívico represivo también se caracteriza por esa frecuencia e intensidad de los ataques contra quienes defienden derechos humanos. Antes mencionaba lamentablemente los diferentes casos de asesinatos, pero también hablamos de amenazas, hostigamientos, campañas de desprestigio, vigilancia indebida y casos de criminalización, entre otros. Esta realidad en Honduras también forma parte de una tendencia regional que nos preocupa mucho. Desde el año 2023, los asesinatos de personas defensoras han formado parte de las 5 violaciones más frecuentes documentadas por nosotras desde el Civicus Monitor en toda la región. Nosotras manejamos alrededor de 5.000 incidentes en toda nuestra base de datos de forma anual alrededor, y esto significa que, bueno, que en ese top 5 de violaciones el asesinato de personas defensoras ha sido frecuente todos estos años. Además, nuestras investigaciones han demostrado que
las personas en la región, desde Canadá hasta Chile, siguen enfrentando graves ataques generalmente cometidos por actores armados vinculados a intereses económicos y políticos. Y de hecho, a día de hoy, la región de las Américas sigue siendo la más letal para quienes protegen la tierra y el ambiente, con la mayoría de los ataques mortales concentrados. Honduras es uno de ellos, pero también Brasil, Colombia, Guatemala, México y Perú. Entonces, por ir finalizando, resaltar que el asesinato de Juan López sigue representando un punto crítico en todo este contexto nacional, regional, y que evidencia estos riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y en particular del ambiente y del territorio en el país. Mientras los ataques no se investiguen, mientras los autores intelectuales no rindan cuentas y sobre todo mientras las estructuras que se beneficien del miedo permanezcan intactas, los asesinatos seguirán repitiéndose. Yo creo que mis otros compañeros y compañeras van a abordar temas relacionados a la exigibilidad de derecho, las responsabilidades del Estado hondureño en este contexto y sobre todo cómo la impunidad sigue siendo un elemento importante en todos estos casos de ataques letales contra personas defensoras y en particular en el caso de Juan López. Así que yo haría una pausa aquí y te pasaría de nuevo la palabra. Carla, muchas gracias. América del Civicus Monitor por ayudarnos a ubicar este caso en un contexto territorial, comunitario y de derechos humanos y por supuesto planteando este punto central. No hablamos de un hecho aislado, sino de un crimen. El crimen de Juan López se inserta en condiciones de riesgo, de una conflictividad e impunidad que tienen que ser investigadas con profundidad. Vamos entonces a la segunda intervención y me da mucho gusto presentarles a Lucas Mantelli. Él es coordinador jurídico de SEGIL Mesoamérica y a propósito de traer experiencias para nuestro país, lo que nos va a interesar y que te hemos solicitado, Lucas, es cómo avanzamos en este análisis a partir de experiencias como el caso de Berta Cáceres, que a través de un grupo interdisciplinar de expertos también nos han dado un informe en el que no solo se demostró la importancia de la necesidad de investigar la ejecución material de un crimen, sino también las redes de poder, los intereses, los patrones, como ya también lo mencionaba Ana María al principio. Así que te damos la bienvenida, Lucas Martinelli de SEGIL Mesoamérica, para que nos ayudes a identificar estos aprendizajes de este informe y cómo estos hallazgos también pueden dialogar con este proceso de exigencia de verdad y justicia en el caso de Juan López. Bienvenido. Bueno, Carla, muchísimas gracias. Permíteme antes de comenzar saludar a mis compañeros panelistas, también mandarle un cariño a la familia de Juan y a los integrantes del comité municipal y también a todos los defensores del ambiente, no solamente en Honduras, sino en América Latina. Previamente me gustaría señalar, en línea con lo que señalaba mi compañera que tomó la palabra recién, que la situación del asesinato de Juan no es una novedad en Honduras, no solamente por los compañeros asesinados en la defensa del río Guapinol, sino también por aquellas personas defensoras de ambiente que fueron asesinados hace más de 30 años. O sea, me gustaría mencionar rápidamente el asesinato de Janet Cagua en el 95, el asesinato de Carlos Lunas López, también de Carlos Escalera Mejía. O sea, por ahí se nos pasa, pero es importante destacar que Juan defendía la montaña de Botadero, que lleva el nombre de Carlos Escalera, que era un defensor ambiental, que fue asesinado allá por el 97. Y también la trascendencia de estos 3 asesinatos que tuvieron sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ordenándole al Estado de Honduras medidas de no repetición para que estos hechos no vuelvan a suceder, y que claramente el Estado no ha logrado aplicarlas de una manera efectiva. También señalar que Juan López, tanto Juan como Berta Cáceres, que es un poco lo que me voy a detener en mi intervención, tenían medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que obligaba al Estado de Honduras a defenderlos.
Entonces creo que ahí hay una clara mirada de que Honduras no está logrando proteger, o sea, no ha logrado proteger, no está logrando proteger, y si no tomas medidas no logrará proteger a los defensores de ambiente, porque tenemos una secuencia de patrones que se repiten hace más de 30 años. Y ahora, adentrando a lo que es mi participación, contarles un poco que en el caso de Berta Cáceres se instaló un GIEI, que es un grupo interdisciplinario de expertos independientes, que hizo un análisis de la investigación y trató de establecer algunas líneas o hipótesis que se debían agotar. Fueron 3 expertos independientes extranjeros que venían a coadyuvar a la investigación que estaba llevando adelante el Ministerio Público. Tenía 3 líneas de trabajo bien específicas, una orientada a establecer la responsabilidad penal, otra orientada a establecer los delitos conexos, que creo que esto es un punto muy importante y novedoso en la investigación, analizar tanto los sistemas financieros que están atrás del asesinato, como así también las responsabilidades de los funcionarios públicos. Y por último, una línea de establecer un plan de reparaciones y de propuesta integral para reparar el tejido social y comunitario que había quedado atrás con el asesinato de Berta Cáceres. Y el informe que fue presentado en enero de este año tiene como varios hallazgos, pero como una línea transversal a toda la investigación, que es la necesidad de no solamente quedarse con los autores materiales del hecho, es decir, los asesinos, los sicarios que llevan adelante el asesinato, sino que también, ni siquiera con los mandos intermedios, sino que ir más allá y analizar este tipo de asesinatos como lo son, que son una operación criminal compleja, que tiene factores económicos, empresariales y estatales. Entonces, es la necesidad de avanzar hacia esos puntos. Y la guía central de toda la investigación para analizar estos factores es siempre tener en consideración el trabajo y la labor de defensa que realizaba el defensor ambiental, en este caso Juan, y qué intereses o qué llevaba a poner, digamos, en juego la labor de defensa que realizaba el defensor, tanto para analizar el contexto, los antecedentes, como toda la investigación. Y si hay empresas vinculadas dentro del asesinato, deben ser investigadas con este enfoque, ¿no? Considerando la labor de defensa que llevaba adelante Juan. Ahí destacar que nosotros desde SEGIL hemos impulsado el Protocolo de la Esperanza, que es un protocolo orientado a analizar las amenazas, porque generalmente dentro de los patrones, los defensores del medio ambiente suelen recibir numerosas amenazas antes de que sean asesinados. Entonces es la necesidad de darle a las amenazas un enfoque de derechos humanos, considerando como eje central la labor de defensa que llevaba adelante. Con relación a los hallazgos del GIEI, ¿qué nos puede servir para la investigación del asesinato de Juan? Lo dividiría en 2 grandes grupos. Por un lado, el análisis de los intereses económicos. El grupo interdisciplinario de expertos en el asesinato de Berta estudió y analizó todos los movimientos financieros que estaban atrás del proyecto Aguasarca, de este proyecto hidroeléctrico, y llegó a la conclusión de que hubo un desvío irregular de recursos. Es decir, recursos que estaban destinados para implementar la hidroeléctrica fueron utilizados con otros fines. De hecho, el GIEI logró identificar 3 cheques que coinciden con el monto que una de las personas detenida y culpable del asesinato declaró que se pagó por el sicariato de Berta Cáceres. Entonces, al rastrear los cheques, dieron lugar a lo que pareciera ser dinero que salió por parte de las empresas que formaban este holding de la hidroeléctrica para el pago de los sicarios. También se logró identificar que parte del dinero que en principio iba para el proyecto hidroeléctrico financió campañas de desprestigios y pagos a periodistas. Esto está muy claro en el informe que presenta el grupo interdisciplinario de expertos. Entonces ahí destacar la importancia que tiene de poder analizar el flujo del dinero, ¿no? Más allá del asesinato de los autores materiales, ir atrás de los flujos de dinero de las empresas que podrían estar vinculadas al asesinato de Juan López. Por otra parte, se pudieron analizar obstáculos en la investigación que podrían ser útiles o aprendizajes que podrían tenerse en cuenta para la investigación de Juan. En primer lugar, en el caso de Berta hubo un intento de desviación inicial de la investigación. Se trató de posicionar el asesinato
de la lideresa como un crimen pasional o un crimen de falda. Entonces, ahí evitar estas hipótesis reduccionistas que tratan de desviar la investigación. También, inicialmente, se buscó criminalizar al entorno de la lideresa, tanto a las personas que lo rodeaban de defensores como al propio COPIN. Entonces, eso también era una intención de desviar la investigación, y para eso es importante analizar la criminalización previa de Juan y de los integrantes del comité como parte del contexto y evitar que se convierta a personas defensoras como posibles sospechosos del asesinato. Después también siempre tener cuidado con la posibilidad de que exista una infiltración o una injerencia en las personas que llevan adelante de la investigación. En el asesinato de Berta Cáceres se probó que agentes que llevaban adelante la investigación tenían vínculos con la empresa. Entonces siempre tratar de garantizar la independencia del equipo de investigadores y revisar siempre que no exista ninguna posible infiltración. Por último, 2 puntos importantes. En el caso de Berta, hubo dispositivos de computadoras y soportes electrónicos incautados que no fueron analizados o examinados de manera completa, y también llamadas telefónicas que no fueron intervenidas en su oportunidad, que impiden avanzar en algunos puntos de responsabilidad. Entonces, ahí siempre es necesario de manera inmediata lograr asegurar esos móviles, la extracción de la información y obviamente preservarla y poder analizarla para poder avanzar en el esclarecimiento completo de los autores del hecho. Y por último, siempre la necesidad de agotar la investigación, no quedarnos con los autores mediatos o intermedios, sino llegar a los autores intelectuales, a los mandos más altos de esta cadena de investigación. Estos son algunos de los aprendizajes que creemos que se pueden volcar al caso de Juan, pero en general sería siempre durante la investigación considerar su labor como defensor de derechos humanos y qué relación puede existir entre el ataque que sufrió Juan y la labor de defensa, qué intereses económicos, qué intereses empresariales, qué intereses de funcionarios del Estado ponía incómodo Juan con la defensa de los bienes comunes, ¿no? Eso creo que sería mi intervención, Carla, lo dejaría por ahí, así que muchísimas gracias por el espacio. Por tu intervención, y nos deja una clave fundamental cuando se trata de crímenes contra personas defensoras. La investigación tiene que mirar hacia arriba, hacia los vínculos, hacia los intereses, hacia quienes están detrás y quienes también se benefician para facilitar un crimen, en este caso como el de Juan. Me voy a tomar, antes de presentar a nuestro siguiente panelista, un minuto, porque estamos casi 50 personas ahora en la sala de Zoom, para recordarles que este es un foro que está organizado por Observatorio por la Justicia Juan López y Parque Nacional Carlos Escaleras. Este es el nuevo nombre ahora de este espacio, que desde 2019 se conocía como Observatorio por la Justicia de los Defensores de Río Guapinol. Ahora este espacio ha también retomado una nueva identidad, pero también justo lo que decías hace un momento, Lucas, y porque también se reconoce que es una defensa, este observatorio también del Parque Nacional Carlos Escaleras. Este observatorio está integrado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGI, la Oficina Mesoamérica, la Clínica de Derechos Internacional de Derechos Humanos, Escuela de Derecho de la Universidad de Virginia de Estados Unidos. El observatorio está conformado también por el Robert Ethel Kennedy Human Rights Center de Estados Unidos, el Comité Internacional del Gremio Nacional de Abogados de Estados Unidos, Cáritas de Honduras, la Arquidiócesis de San Pedro Sula, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC de Honduras, Civicus Sudáfrica y la Organización Mundial contra la Tortura en Suiza. Ahora sí, después de este minuto, para contextualizar brevemente, especialmente quienes se han sumado después a esta transmisión que estamos haciendo de este foro virtual, Verdad y Justicia para
Juan López. Me da muchísimo gusto presentarles a nuestro siguiente panelista para una tercera intervención en este foro. Es el profesor Camilo Sánchez de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Virginia, y al profesor le hemos pedido que también pasemos a una dimensión impensable, que son las obligaciones internacionales del Estado de Honduras. Adelante, muy buenos días. Muchas gracias, que le agradezco mucho. Quiero saludar a mis copanelistas, a las personas que nos acompañan en Zoom y a la audiencia de Radio Progreso. Quiero agradecer a Radio Progreso por ser una radio aliada de las causas que están pasando en Honduras y en el Bajo Aguán, y por ser una aliada en esta lucha por la justicia de lo que busca nuestro observatorio, que es justicia para el caso de Juan y las otras personas que han sido objeto de violencia en este caso, y también justicia socioambiental para el Parque Nacional Escaleras. Hoy se me ha pedido que en los 10 minutos que tengo, que hable un poco sobre las obligaciones internacionales del Estado de Honduras, que es algo que he hecho en repetidas ocasiones. Y aquí voy a tener algunas incidencias con lo que acaba de decir mi colega de seguir estas recomendaciones, y ojalá otros estados, ojalá los estados, incluyendo el hondureño y el Poder Judicial hondureño, pues pueda seguir estas recomendaciones. Voy a tocar 3 puntos para ser concreto y para no pasarme los 10 minutos que se me han brindado. En primer lugar, empezar por decir que el asesinato de Juan López es, bajo el derecho internacional de los derechos humanos, lo que se denominaría como una ejecución extrajudicial. Y las ejecuciones extrajudiciales en derecho internacional es lo que conocemos como una grave violación a los derechos humanos. Y eso significa que cuando una violación de este tipo ocurre, el Estado tiene la obligación de garantizar una reparación y un remedio a las víctimas de estos casos. Y cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos, ese remedio judicial incluye la responsabilidad de todas las personas que participaron en la planeación y en la ejecución de ese crimen sea investigada, que los responsables sean procesados por el sistema de justicia, sean llevados a un juicio, y que tras ese juicio se establezca su responsabilidad y se fijen sanciones, que sean sanciones proporcionales a la gravedad del caso. Primer punto. Esa es la obligación general del Estado: investigar, judicializar y sancionar adecuadamente a todas las personas que participaron del caso. En segundo lugar, como muy bien lo explicó mi colega Mantinelli de Segil antes de mi presentación, los estándares internacionales establecen algunas directrices sobre cómo hacerlo. De hecho, y yo quiero llamar la atención, además de los excelentes recursos que mis colegas ya han puesto de presente, en 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un documento que se llama Directrices Básicas para la Investigación de Delitos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en el Triángulo Norte, que es específicamente una serie de directrices sobre cómo hacer este tipo de investigaciones y de procesamiento. Y quiero leerles 2 párrafos específicos muy cortos de estas directrices. La Comisión dijo: la obligación de investigar y sancionar recae no solo en relación respecto a las personas que participan en la comisión de las violaciones a derechos de las personas defensoras, sino que se extiende además respecto de todas aquellas personas que participen en la planeación de violaciones a derechos humanos en su contra. Los estados tienen la obligación de asegurar una búsqueda exhaustiva de toda la información para diseñar y ejecutar una investigación que conduzca al debido análisis de las hipótesis de autoría por acción o por omisión en diferentes niveles, explorando todas las líneas investigativas pertinentes
para identificar los diversos autores. Es necesario investigar no solo la autoría material o inmediata y partícipes, sino también la autoría intelectual en cualquiera de sus formas para juzgarlos y sancionarlos adecuadamente. Ese es mi segundo punto. Mi tercer punto es, bueno, ¿qué significa esto en concreto? En concreto significa cosas como lo que ya se nos refería, el móvil de la defensa de los derechos humanos tiene que usarse como la brújula del caso. Es decir, las tesis de investigación, las hipótesis, las teorías de la investigación, todas deben estar conectadas a preguntarse cómo la defensa de los derechos humanos hacía incómodo la vida a alguien o a algunos grupos. Es decir, ¿quiénes estarían interesadas o interesados en atentar con una persona que estuviera ejerciendo tales tipos de actividades? Por ejemplo, ¿qué intereses políticos, qué intereses económicos afectaban la labor de una víctima? Por ejemplo, en este caso que había hecho trabajo para oponerse a la explotación minera o que había hecho trabajo para denunciar la corrupción al interior del Estado. Entonces, esas son teorías e hipótesis que deben estar al centro de la investigación y del procesamiento. Y en tal sentido, lo que busca la investigación es llegar hasta arriba y preguntarse cómo y quién podría ser el sospechoso intelectual, pues ese es quien se suele beneficiar directamente del silenciamiento del defensor o la defensora. No necesariamente, y tal vez en mucha menor medida, quienes atentan directamente se benefician por este silencio. El segundo tema, como ya se había expresado, es que la investigación tiene que partir por un análisis de contexto y de macrocriminalidad. Esto es en parte en lo que ya el propio sistema de justicia de Honduras lo ha mostrado en estas últimas semanas, en las cuales se emitieron unas nuevas decisiones sobre el caso, en donde la propia fiscalía admite que esto era un grupo organizado, macrocriminal, que estaba detrás de los actos de violencia contra Juan López. Entonces, este contexto se usa para mapear cómo operan las redes de criminales o de corrupción local, nacional o más allá, para identificar cómo se nos exponían los flujos financieros, las cadenas de mando y los nexos político-empresariales. Y en tercer lugar, el sistema de justicia tiene que hacer diligencias críticas. Algunas diligencias, como por ejemplo las que se nos evidenciaron para el caso de Berta. Por ejemplo, rastrear la ruta del dinero, eso es vital. Los autores intelectuales no disparan, pagan. Se deben auditar contratos, transferencias bancarias, registros de propiedad, todos los tipos de pistas que lleven a enlazar la responsabilidad de quien ordena con la responsabilidad de quienes actúan. Al mismo tiempo, todas las pruebas técnicas y los análisis de comunicaciones, como cruces de llamadas telefónicas y de otro tipo, las celdas telefónicas, la extracción de datos de dispositivos móviles, que son una vía fundamental para hacer esa triangulación de las órdenes entre actores intelectuales y materiales. En el caso de la violencia extendida por varios años y diversas formas que ha sufrido el Comité de Bienes Públicos de Tocoa y las defensoras y defensores del Parque Nacional, pues el Estado tiene la obligación de trasladar la prueba y las hipótesis de todas esas investigaciones relacionadas, como por ejemplo otros casos que se llevan en paralelo, como aquel que se lleva por los delitos ambientales en contra del parque, porque eso hace parte de este contexto que permite ampliar y permite ver cuáles son las presuntas responsabilidades dependiendo de quiénes se podrían beneficiar de silenciar a estas personas. Y así como ha sido mencionado también, esto no solamente se acaba aquí, en el caso de Juan, eso también tiene que ser la forma como se investigue, se procese los casos de los asesinatos de Jairo Bonilla, Alido
Estábamos ya escuchando la última parte del profesor Camilo, pero creo que ahí tuvimos una pequeña interrupción. Recuerden que estamos completamente en vivo y él está ahora desde Virginia, desde la Universidad de Virginia en los Estados Unidos. Vamos a ver si retomamos al final para concluir la última idea del profesor Camilo, pero qué interesante que en esta intervención que nos hacía el profesor nos recuerda que el caso de Juan no es solamente un caso a nivel penal interno, también hay que exigir la debida diligencia y que no puede estar limitada solamente a investigar al que disparó. Decía, el autor intelectual paga, no dispara. Y también a retomar los mecanismos que ya están en el sistema internacional como una brújula para orientar esta investigación. Era el profesor Sánchez que nos estaba hablando en esta tercera intervención. Bueno, vamos a retomar la siguiente intervención, que es nuestro cuarto invitado en este panel. Es Joaquín Mejía, es doctor en Derechos Humanos, además es investigador de el ERIC, y a Joaquín le hemos pedido también, porque ya hemos hablado del contexto en el que se da el asesinato de Juan, de estas redes de poder, de estos estándares internacionales e incluso de prácticas que también en el caso, por ejemplo, de la investigación, el informe del asesinato de Berta Cáceres también nos pueden dar luces para entender ahora el caso de Juan, pero en el caso de Honduras, ¿cuáles los desafíos que estamos enfrentando en términos de impunidad en este tipo de crímenes contra personas defensoras? Adelante, Joaquín, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Carla. Bueno, yo conociendo tanto la capacidad como sensibilidad, tanto de Ana María, de Lucas, de Camilo, y luego con el cierre que vamos a tener con Emily, yo me propuse o decidí mejor hacer un decálogo para la reflexión sobre la memoria de Juan que incluya también los desafíos. Y cada decálogo voy a intentar que sea de 1 minuto. El primer punto de ese decálogo es, digamos, un punto de partida sobre el sentido de la reflexión, y yo creo que es importante recordar, y que bien lo decía de alguna manera Lucas, que Juan no fue una víctima casual de la violencia generalizada en Honduras, sino que fue asesinado precisamente por su rol como defensor de los bienes comunes, frente sobre todo al avance de proyectos extractivos. Y por tanto es sumamente importante, y también lo planteaba Camilo, que no basta nombrar solo los autores materiales, en este caso, como en otros tantos casos, sino que este tipo de asesinatos contra personas defensoras de los bienes comunes revela una política de Estado, y hay que decirlo, que permite, que tolera, protege e incluso premia a quienes se enriquecen con la destrucción de los bienes comunes. Ese es el primer punto de este decálogo. El segundo punto tiene que ver con un recordatorio básico, que el derecho, que el medio ambiente hay que entenderlo como un derecho humano de máximo nivel. ¿Por qué? Porque está reconocido tanto en la Constitución de la República como en tratados internacionales que forman parte de nuestra Constitución, de nuestro derecho interno. Y por tanto, el medio ambiente como derecho no es una concesión gratis, no es un regalo por parte del Estado, del poder político, sino que es un derecho constitucional. Y cuando hablamos que es un derecho, entonces eso significa que frente a él existe una obligación correlativa. Y el obligado es el Estado, que reconoce y que debe de proteger ese medio ambiente, y por tanto asume una obligación jurídica, no ética, no de buenas intenciones, una obligación jurídica de protegerlo y respetarlo. Un tercer punto del catálogo tiene que ver con esa obligación que tiene el Estado, y que ya lo planteaba también mis colegas anteriormente, sobre que el Estado tiene al final una obligación tanto de respetar como de garantizar ese derecho. Y esto implica que el Estado no puede lavarse las manos alegando, por ejemplo, que fueron sicarios o que fue el crimen organizado, o como le gusta decir a las autoridades de seguridad, que es un problema de tierras, que es un problema de control territorial, etcétera. Porque cuando se asesina a una persona defensora y hay un contexto, como pasa en Honduras, de amenazas, de hostigamiento, de ataques, que es muy conocido, entonces la responsabilidad del Estado surge también por no prevenir, por no proteger, y obviamente por no investigar de manera seria
y efectiva, digamos, y de manera independiente los crímenes que suceden. Un cuarto punto de ese catálogo tiene que ver con obligaciones muy concretas frente al derecho al medio ambiente, obligaciones que tiene el Estado. Y creo que hay mencionar algunas al menos. Primero, que el Estado tiene la obligación de garantizar un medio ambiente sin riesgo, limpio, saludable, sostenible. Primero. Segundo, que debe respetar y proteger esos derechos, el derecho también a la libertad de expresión. ¿Eso qué implica? Que el Estado tiene la obligación de garantizar que las personas defensoras puedan reunirse, asociarse, puedan ejercer su libertad de expresión en materia ambiental y, por tanto, los campamentos, las asambleas comunitarias, las campañas de denuncia no son delitos, son expresiones legítimas de la participación democrática para la defensa de los bienes comunes. Otro punto importante dentro de esos deberes, digamos, que implica el derecho humano al medio ambiente, es que el Estado tiene que facilitar el acceso a recursos efectivos cuando hay violaciones a este derecho. Y aquí el Poder Judicial y el Ministerio Público cumplen un papel importante. Otro aspecto importante es la exigencia de evaluaciones de impacto ambiental previas, independientes, sobre proyectos que se pretenden implementar en los territorios. Otro, facilitar la participación pública de las comunidades en las decisiones que les van a afectar. Y no solo porque es un derecho, sino que también porque está reconocido incluso por la máxima intérprete de la Constitución hondureña, que es la Sala de lo Constitucional, que así lo ha dicho. Y esto implica también proporcionar acceso público a información relacionada con el medio ambiente. Otro punto tiene que ver con garantizar la aplicación efectiva de las normas ambientales. Ahí están. Imaginemos este proyecto de Lenir Pérez o estos proyectos mineros de Lenir Pérez, a pesar de que violan la norma, y ahí están las leyes que dicen que se está violando por parte de este empresario y sus mineras, pero no se está aplicando. Y finalmente, el derecho a un medio ambiente sano, limpio y seguro también implica que el Estado garantice un entorno seguro y propicio para quienes defienden el ambiente y los derechos humanos, de modo que puedan actuar sin miedo, sin que sean amenazados, criminalizados ni violentados. Eso es sumamente fundamental. En el caso de Juan y de las personas defensoras de Guapinol y otras personas en Honduras, este deber ha sido totalmente incumplido. Un quinto punto del catálogo es que preguntarnos, bueno, el Estado es garante de derechos o es aliado de las empresas extractivas. Y aquí hay que recordarle al Estado dos artículos fundamentales de nuestra Constitución. El uno, que dice que Honduras se establece como Estado de Derecho para asegurar la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social de toda la población. Y el artículo 59, que dice que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, no las empresas mineras, no las industrias extractivas. Sin embargo, la realidad hondureña nos demuestra otra cosa y nos encontramos con un Estado que, en vez de cumplir con esta función constitucional, se ha posicionado a favor de estas empresas extractivas. Un sexto punto en este catálogo es que, desafortunadamente, este alineamiento del Estado con los intereses extractivos se traduce en la práctica en patrones que se repiten una y otra vez. Primero, creación del enemigo a través de redes sociales, de medios de comunicación. Se presentan a quienes defienden los bienes comunes como terroristas, enemigos del desarrollo, comunistas, etc. Se les despoja de legitimidad y de humanidad para luego despojarles de derechos. Un segundo patrón: vienen las amenazas, los ataques, hostigamientos constantes que incluyen vigilancia. Ya vemos estos carros que andan por ahí, campañas de odio, agresiones físicas, etc. Un tercer patrón: represión policial, militar y de guardias privados de seguridad en connivencia con la policía y el ejército. Un cuarto patrón: el uso indebido del derecho penal. Y aquí vemos cómo ha pasado con muchos defensores y defensoras acusados de asociación ilícita, de terrorismo, de usurpación, etc. Y el cogobierno actual está reformando el Código Penal para endurecer ese tipo de penas y atacar y criminalizar a las personas defensoras. Y finalmente, el quinto patrón es la eliminación física, que es la expresión más extrema, digamos, de este continuum de violencia y que la han sufrido muchas personas defensoras como Juan, los que mencionó Lucas. Un séptimo punto es entender la centralidad de Juan López como defensor de bienes comunes, así como Yané Caguas, Carlos Escaleras, Luna, Carlos Flores, Berta Cáceres, etcétera, porque estas personas han encarnado ese papel de defensa de la vida. Y esto nos permite entender entonces que su asesinato no se puede entender solo como un ataque contra una persona, sino como un intento de quebrar la resistencia comunitaria, de enviar un mensaje en el sentido de que defender los bienes comunes, la vida, sale caro y puede costar la vida.
Un octavo punto en este decálogo, ya voy terminando, es la existencia de 2 juicios en este momento que son claves para la verdad, la justicia y la repetición. El primero es, obviamente, el juicio por el asesinato de Juan, que debe determinar la totalidad de las responsabilidades de los cómplices, partícipes, de los materiales y de los intelectuales. Pues como dice la Corte Interamericana, la impunidad subsiste si no se determina la totalidad de las responsabilidades y la totalidad de la verdad. Y el segundo juicio es el juicio contra Lenín Pérez por la destrucción del Parque Nacional. Aquí no solo estamos hablando de la afectación ambiental, sino también cómo se utiliza la corrupción y la institucionalidad para facilitar a este tipo de empresarios la explotación de áreas protegidas. Y vamos a ver en este sentido, y lo conecto con el punto 9 del decálogo, que son la prueba de fuego para el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque su actuación en estos 2 juicios va a ratificarnos lo que ha señalado la Comisión Interamericana sobre Honduras, que existe una justicia selectiva que es lenta, que es ineficaz cuando se trata de perseguir violaciones a derechos humanos, pero es rápida, es diligente, es protectora cuando se trata de blindar a quienes tienen vínculos con el poder económico, empresarial y político del país. Y finalmente, con el décimo punto de este decálogo es, creo yo, que es necesario reivindicar la dignidad de las personas defensoras de los bienes comunes de la vida y recordar que esta defensa no es un delito, es un ejercicio de ciudadanía democrática, es un mandato ético y en el caso de Juan era un mandato incluso religioso por sus vínculos con la Iglesia Católica, un compromiso, insisto, ético y religioso frente a las generaciones futuras. Y aquí en contraste hay que entender entonces que cuando un Estado persigue, criminaliza y permite el asesinato de quienes protegen la vida, el agua, la tierra, los bosques, ese Estado se coloca fuera de la legalidad que dice de defender. Y por eso creo que hay que insistir, y seguramente Emily lo va a señalar, que la memoria de Juan López nos llama a no conformarnos con una verdad a medias ni con una justicia incompleta por los 2 juicios que hay y por los actores intelectuales y materiales y partícipes y cómplices, también hacer valer ese derecho al medio ambiente como un derecho humano fundamental y que la gente lo asuma como tal. Y en tercer lugar, exigir permanentemente, y creo que el observatorio es una de las cosas que está para ahí, y yo como hondureño aplaudo y agradezco la solidaridad de mis colegas que son miembros y miembros del observatorio, porque es importante mantener esa exigencia permanente que el Estado cumpla con su obligación de respetar y garantizar, de proteger a quienes defienden la vida y de sancionar a quienes la destruyen, como en este caso Lenín Pérez y sus empresas. Gracias. Y vamos a ir directamente con nuestra quinta y última participación de este panel con Emily Yosel, es del Comité Internacional del Gremio Nacional de Abogados de los Estados Unidos. Ya acercándonos al cierre de este panel con esta nota que ya nos adelantaba Joaquín, la solidaridad nacional y la solidaridad internacional. La búsqueda de justicia por Juan López requiere acompañamiento, observación, presión pública, articulación entre las comunidades, entre las organizaciones de derechos humanos, pero también actores internacionales y una ciudadanía global comprometida. Así que le damos la palabra para ir ya cerrando este panel a Emily Yosel. Adelante. Muchas gracias, Carla, y gracias a nuestros colegas del observatorio. Yo soy abogada de Estados Unidos y soy miembro, como mencionó Carla, del Comité Internacional del Gremio de Abogados de Estados Unidos, afiliados a este observatorio desde el año 2020. Nuestro gremio es una organización de miles de juristas fundado desde 1937, incorporando las luchas por la democracia, justicia económica y social, como también pronunciar en contra de la opresión y discriminación, tanto a nivel nacional dentro de Estados Unidos como a nivel internacional. Utilizamos el derecho como una vía al servicio al público, defendemos los derechos humanos de los grupos más vulnerables y valorando los derechos humanos fundamentales y los ecosistemas por encima de otros intereses.
Entonces, es prioridad para nuestra gremio promover la solidaridad internacional y apoyar el trabajo legal del bufete para los pueblos, representando al Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y en la búsqueda de justicia para su líder defensor Juan López y el Parque Escaleras. Eso, además, que ha mencionado varios de los colegas, la importancia de buscar justicia para los otros asesinatos de miembros del comité, como fueron Jairo, Okeli y Ali. Así que este caso se conoce para nosotros internacionalmente como un caso muy emblemático, así como mencionó Lucas, como el caso de Berta Cáceres, y refleja esa violencia y el sistema legal que menciona Joaquín, que ha permitido la impunidad de los autores intelectuales de crímenes en contra de quienes defienden los bienes comunes y confrontan a esta corrupción y poderes en Honduras. Ya se ha visto, como también mencionó Camilo, que existe bastante evidencia para identificar a los autores intelectuales responsables por la muerte de Juan y los daños al parque, sus aguas, el bienestar de las comunidades aledañas. Ya existe amplia, además, solidaridad internacional que apoyo a estos valientes miembros del comité municipal, los defensores legales y testigos del crimen. Ya se mencionó que Juan, como otros miembros del comité, son beneficiarios de las medidas de protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y recordamos al Estado de Honduras que es su deber garantizar la vida y integridad física de estas personas. Ya es hora que la Fiscalía acusa a los responsables intelectuales, no solo a las personas que ejecutaron el orden de matar al líder defensor del parque frente a las acciones ilegales de la empresa minera. Para eso es esencial asegurar la participación para nacionales y internacionales de poder observar el juicio público programado para iniciar este 15 de junio, sea presencial o dentro de la sala de audiencias o por transmisión virtual en vivo del Poder Judicial. Hay que verificar la imparcialidad del proceso judicial, es un objetivo fundamental. Hay que asegurar el espacio físico para la presencia dentro de la sala y además hacemos una llamada al Poder Judicial, a los funcionarios públicos, el Ministerio Público, fiscales y otras autoridades del Estado, como es el mecanismo de protección, para garantizar la paz, independencia del proceso legal y sobre todo la justicia integral que incluye a los responsables intelectuales. Hay que ver todo el contexto, unir las evidencias múltiples que hay y asegurar la justicia sea integral. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Emily y Yoseli. Con ella vamos terminando este panel. Vamos a una pausa comercial aquí en Radio Progreso, pero a quienes están en el Zoom les pedimos mantenerse porque vamos a abrir ahora la posibilidad de tener una conversación con los que están conectados en el Zoom. Así que quiero agradecer y terminar formalmente pues esta parte virtual a Ana María Briceño, coordinadora para las Américas de Cívicus, a Lucas Mantinelli, coordinador jurídico de SIGIL Mesoamérica, también a Emily Yusil, que nos acaba de terminar su participación, al profesor Camilo Sánchez, que ya nuevamente entró
a la sala y que también estuvo participando hoy en nuestro panel, y por supuesto a Joaquín Mejía, que también nos acompañó en este panel. A ustedes que han estado pendientes de la transmisión a través de Radio Progreso y de las redes sociales, les agradecemos que nos hayan acompañado en nombre del observatorio, que hoy estábamos facilitando este espacio virtual, Verdad y Justicia para Juan López. Tengan todos y todas muy buenos días, y a quienes están en Zoom, ahora mismo vamos a quedarnos para abrir una conversación entre los que estamos en la sala. Por favor, no se vayan a desconectar a los que están en Zoom. Ombligo del año, Sagrado Corazón del